Fíjense ustedes, las críticas arrecian y de qué manera contra el propio Mariano Rajoy. 48 horas después de la consulta alternativa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue sin aparecer. Tan solo el ministro de Justicia, Rafael Català, habló el día 9 como portavoz del Gobierno. Y el presidente, que siguió la consulta desde su despacho de la Moncloa, se envolvió en un halo de silencio, algo que desde fuera y dentro del partido se ha considerado como una dejación de sus funciones. La plataforma Libres e Iguales, en un duro comunicado, critica a Rajoy por su pasividad ante el atropello a la legalidad en Cataluña, una actitud que le descalifica para seguir cumpliendo su mandato constitucional. El mismo día de la consulta, su fundadora y presidenta, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, expresaba en Twitter su sensación de desamparo por la actitud del Gobierno de España. En los mismos términos hablaba ayer en Más Claro Agua el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pasividad del Gobierno de España, que ayer no nos protegió los derechos fundamentales y sobre todo el uso de las cuestiones públicas en nuestra comunidad autónoma. Ha burlado el Estado de Derecho con el consentimiento, yo creo que de pactos ocultos con el Gobierno de España. UPyD, que trató de impedir el cierre de los espacios públicos para la consulta, estudia una querella contra el Gobierno de España por permitir lo que consideran una prevaricación de la Generalitat. Cuando se ponen a disposición de la primera autoridad del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalitat, y este utiliza estos medios para atacar al Estado, esto en definitiva es un golpe de Estado. Y Vox presenta hoy ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el presidente del Gobierno por ser el responsable, dicen, del referéndum secesionista en Cataluña, aun teniendo en su mano los instrumentos para impedirlo. Les recuerdo que desde hace 3 minutos el presidente de la Generalitat ha convocado a los medios de comunicación para anunciar su hoja de ruta. En cuanto se produzca la aparición del presidente de la Generalitat de Cataluña, lo van a ver ustedes aquí en directo. Tenía la palabra Jaime González. Artur, más hable y me callo, pero antes le quería hacer una pregunta a don Pedro. De verdad que yo creo en la lealtad institucional y que yo me siento concernido, como se siente el Partido Popular, con la situación difícil que atraviesa España en estos momentos. Pero hay algo de su análisis que a mí me va a permitir discrepar. Usted está llevando el 9 de noviembre al aspecto cuantitativo, el resultado. ¿El resultado de qué? Oiga, ¿el resultado de qué? Si eso no tenía ningún valor. Por tanto, me cuesta mucho entender cómo ustedes ahora le dan importancia cuantitativa a algo que era una auténtica burla y una farsa a la democracia. Es decir, establecer ahora, hacer números sobre si han votado muchos, han votado pocos, cuántos han votado a la independencia, cuántos no han votado, me parece que es entrar en la trampa del nacionalismo. Y se lo digo con todo el respeto y con toda la lealtad institucional por delante. Es decir, no hablemos cuantitativamente de lo ocurrido porque le estamos haciendo el juego a la otra parte. Y desde el punto de vista cualitativo, yo creo que el Estado no está en quiebra. Pero le voy a decir una cosa. En una democracia lo importante es la percepción de la opinión pública. Desgraciadamente es así, nos guiamos por percepciones. Y la percepción de la opinión pública, los que no queremos naturalmente la independencia de Cataluña, es que el domingo pasado se produjo una jibarización del Estado. Es decir, que menguó, que no estaba, que se había tomado el día libre. Eso se lo digo con todo el dolor de mi corazón. A ver, Pedro, Gómez de la Serna. Voy a empezar un poco por el final. Percepción de la opinión pública. Efectivamente, la democracia es un régimen de opinión y, por lo tanto, es fundamental. Ahí yo sí voy a hacer autocrítica. Ahí sí estamos fallando en la comunicación a la opinión pública de lo que está pasando en Cataluña y de cuál es la posición del Gobierno y la posición de las instituciones, y en eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de largo recorrido y de gran intensidad. Eso por una parte. Ahora bien, en segundo lugar, respecto de que el tema no es cuantitativo, que el tema es cualitativo. Efectivamente, yo he empezado diciendo que lo que se celebró ayer ni es un referéndum, ni es una consulta, ni es nada. Es una chapuza, es una charlotada. Y por eso he dicho que no se producían ninguna de las garantías que se exigen en cualquier legislación internacional o en los convenios internacionales para que algo sea considerado como una participación, como un referéndum, como una consulta o como unas elecciones. Por lo tanto, no es nada. Ahora bien, no siendo nada, las cifras máximas que dan los propios que convocan, que organizan, que controlan y que cuentan las papeletas, las cifras máximas que dan son un fracaso. Tan fracaso que han aplazado la votación, creo, hasta el día 25 de noviembre para ver si la gente se anima a votar 4, 5, 6, 7, 8 o 10 veces. Es decir, están un poco ya en el puro esperpento, ¿no? Por lo tanto, no es importante cuantitativamente, salvo que ellos, las cifras máximas que dan,
son absolutamente insuficientes y demuestran un fracaso total. Esa es mi opinión. Yo tengo una pregunta, ahora tienes la palabra, me había pedido Charo, todos queréis preguntar, pero como es portavoz de la Comisión Constitucional, la acusación que ha hecho aquí directamente el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, diciendo que hay pactos ocultos entre el gobierno de Mariano Rajoy y Artur Mas para que de alguna manera hubiera tenido vía libre para celebrar esto sin que pasara nada más. ¿Esto usted está en posición de desmentirlo o no lo desmiente? ¿El gobierno tiene algo que decir? 1, no tengo noticia. 2, no me lo puedo creer. Y 3, si sucediera, yo no estaría de acuerdo. Creo que he contestado con suficiente claridad. Pero no creo que se estén produciendo las conversaciones en los términos en los que se están insinuando, que se están diciendo. Yo creo que es el momento de hacer políticas nacionales, políticas de país. Yo creo que no es el momento de que cada uno haga su pequeña política, de que cada uno vaya a lo suyo, de UPyD con una querella para ver si, en fin, aparece en los medios de comunicación y recupera un poco de entidad, otro Vox también un poco para buscar su propio hueco. Es decir, yo no creo que estamos en el momento de hacer pequeña política de partido, estamos en el momento de estar alrededor de las instituciones y de sostener el país, porque es que, entre otras cosas, no hay alternativa. Es decir, el Tribunal Constitucional es el que es y es un gran Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial es el que es y es un gran Consejo del Poder Judicial. Los jueces y tribunales en España están dando en este momento un ejemplo de independencia como se han dado en pocos países, por ejemplo, con los temas de corrupción. Es decir, el país tiene instituciones poderosas y no podemos erosionarlas. Tenemos que estar al lado de nuestras instituciones, entre ellas, naturalmente y en primer lugar, el Gobierno de España y el presidente del Gobierno de España. Me gustaría que me responda lo que acaba de decir Meritxell Batet, que es la secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista, que ha dicho que no es el momento de dejar que actúen los tribunales, sino el momento de hacer política. Me parece absolutamente escandaloso que un partido político y una portavoz de un partido político, como la señora Sánchez Camacho, hable en nombre de la Fiscalía, anunciando que la Fiscalía presentará a lo largo de la mañana una querella. Dicho esto, el Partido Socialista cree que no es el momento de seguir actuando a través de los tribunales. Es el momento de la política. Es el momento de la política, decía don Pedro. Yo respeto mucho a Meritxell Batet, pero quiero decir que yo discrepo en un tema. Es decir, hoy este es el peor momento para volver a sacar de la chistera la reforma constitucional. Es decir, cuando ayer se ha producido un desafío al Estado con una chapuza sin garantías, etcétera, etcétera, que la respuesta a quien ha fracasado en ese proceso sea darle satisfacción mediante una reforma constitucional es inoportuno y además es un fracaso absoluto del Estado democrático en España, y de la Constitución española. Yo creo que es el peor momento para hablar de reforma constitucional. No lo ha hecho Meritxell Batet, pero lo dijo ayer Pedro Sánchez y a él contesto. Bien, me la pedís todos, os pido que seamos todos breves. Yo creo que el momento de la política es siempre, pero ahora, sobre todo, es el momento de los tribunales. Y ahí sí que quería preguntarle al que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, porque lo conoce muy bien, que, claro, el Tribunal Constitucional tiene que preservar su jurisdicción, él solo la puede preservar. Y para eso y para el resto de los procedimientos ante el Tribunal Constitucional puede solicitar el auxilio jurisdiccional. Y así como yo pienso que el Gobierno, el 9N, no podía hacer nada, la Fiscalía estaba llevando a cabo diligencias de investigación, el Tribunal Constitucional a mí me parece que podía haber utilizado algunas de las posibilidades que su ley orgánica, el 87.2, por ejemplo, que se mencionaba antes, ley de enjuiciamiento civil, el Código, la ley orgánica del Poder Judicial, para preservar su jurisdicción. Queda la pregunta para después porque está Artur Mas, sí, perdóname, porque está ya, ahí está saludando, vamos a escuchar en directo a Artur.